Muchísimas gracias al contador Iván Morera por sus palabras de bienvenida. Ahora sí vamos a dar comienzo a nuestro programa de conferencias para la primera ponencia titulada Manejo de datos e imágenes, responsabilidad del administrador. Nos acompaña el doctor Raúl Castro. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Que nos acompañan en este esfuerzo, a todos los invitados, sobre todo gracias a ustedes, que son los que obviamente pueden hacer esto que sí tenga sentido, y sobre todo un día tan hermoso como hoy, ¿no? Que da ganas de no venir, de quedarse trabajando y discutiendo con los propietarios, que es algo mucho más grato que esto. Así que bueno, vamos a tratar de darle un poquito de movilidad al tema. Como pregunto siempre, levanten la mano quienes administran consorcio. Parece una verdad de perogrullo, pero a veces no lo es. Bien, estoy en el lugar adecuado. Okay. ¿Quiénes, levanten la mano, quién administran o gestionan barrios privados, conjuntos inmobiliarios, clubes de chácara, conjuntos de varias torres? Bien, bien, sigue siendo minoría, genial. Ok, ¿por qué digo esto? Habrán escuchado en algunas charlas que damos generadas por inteligencia artificial, ¿se entiende? Ahora, si me sacan una foto a mí, podrá decir este es Raúl Castro, o podrán, con una investigación posterior, decir que es Raúl Castro. Por eso es identificada o identificable. Algunos ejemplos de estos datos personales. A diario ustedes lo están utilizando. Las plataformas que utilizan para gestionar lo que gestionan, desde la liquidación de defensa, el tránsito de información, comunicaciones, etc., tienen un repositorio de datos que justamente alberga estas cuestiones: nombre, apellido, número de documento. Obviamente a esto agregamos todas las características propias de nuestra actividad, de la actividad de los consorcios de propietarios, el número de unidad funcional, si es propietario o no es propietario, si tiene un usufructo o no lo tiene, etcétera, etcétera. Todo esto es un dato personal. Dato personal que, como tal, reitero, pinchémoslo en algún lado, tiene una protección jurídica, no es solamente el nombre, es un elemento que configura, genera derechos y genera responsabilidades. Dentro de los datos personales tenemos algunos datos que se llaman datos sensibles, que por supuesto todos los datos sensibles son datos personales, pero no a la inversa. Porque un dato personal no es un dato sensible, el nombre y apellido no es un dato sensible. La pertenencia a una afiliación política es un dato sensible. Una característica sexual es una preferencia sexual es un dato sensible, mi preferencia religiosa es un dato sensible. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque el tratamiento del dato y el dato sensible no es exactamente el mismo. Si bien yo, como responsable del manejo de ese dato, tengo que tener una serie de actividades de custodia, va a ser más sensible en la custodia del dato sensible que del dato común que no lo es. ¿Qué es un archivo? ¿Qué es una base de datos? Es justamente un lugar, un continente, donde nosotros colocamos esos datos. Antiguamente, la colocación de muchos datos, por ejemplo, los ingresos a edificios, los ingresos a barrios privados, ¿cuáles eran? Ahora los quiero hacer trabajar a ustedes. Un libro, una planilla, un papel con renglones. Es una base de datos. Porque alguien dejaba un dato y el que tenía la custodia de ese dato era el fulano que tenía la planilla. Y ese dato podía nombre y apellido, pero también tenía a dónde iba, en qué horario entraba y en qué horario salía. Una serie de elementos que hacen a esa persona que aporta ese dato, y sin embargo lo ha manejado de una manera absolutamente no contenida, no cuidada. Con el arribo de las tecnologías, que se llaman tecnologías electrónicas aplicadas a la seguridad, que tiene que ver con todos los dispositivos, los hardware, todos los dispositivos que hacen a la facilitación del tráfico de estos datos personales, irrumpió conjuntamente con esto una suerte de caos en todos nosotros, sobre todo en la tipología de humanos llamados propietarios. ¿Qué es? ¿Por qué me piden esto? Yo no lo voy a dar. Pero antes me daba lo mismo una planilla, que la tenía Manolo en la puerta y que la dejaba ahí y se la comía después el perro. Pero ahora te pido que me lo pongas en un sistema y me estás diciendo, y tenés razón, que tenés todo el derecho de pretender custodiar ese dato personal. Pero lo que digo es que esto no arranca ahora. Lo que arranca es el modo en el cual hacemos ese tráfico y preservamos ese dato, que es infinitamente mayor en cuanto a la garantía de preservación que lo que era antes. También es mayor el tráfico de esa información, ¿verdad?
Entonces, en la planilla tiene una serie de datos y en determinados el tema tengo datos muchísimo más ampliados. Pero lo que quiero decir es que esto no es novedoso, es novedosa la forma de, pero no la realización de esa entrega de ese dato. Ahora bien, nuevamente para que ustedes lo vean. ¿Quién es el titular de ese dato? Ese que aporta esa información. Genera un dato personal que puede ser o no un dato sensible. El titular, el que tiene el derecho sobre ese dato, ¿quién es? Yo soy el administrador, viene el propietario y hace toda una serie de manifestaciones de información para ingresar al edificio. ¿Quién es el dueño de ese dato? ¿El administrador o el propietario? ¿O el de la empresa de seguridad? El propietario. Bien. El propietario es el titular, el propietario en este caso, cuando ustedes hacen una encuesta para ganarse un par de zapatillas, el dato que aportan, el propietario de ese dato, el dueño de ese dato son ustedes. Esto no es un tema menor porque genera la identificación de las partes en esta vinculación jurídica. Hay una vinculación jurídica en el que tiene el dato lo preserva y aquel que lo aporta. Si yo no identifico las partes, ¿cómo hago para construir las relaciones y las responsabilidades? Entonces, primera cuestión, tengo que identificar que el propietario de ese dato es quien aparece. Nuevamente, aparezca en forma directa o en forma indirecta. Yo acá aparezco en forma directa, todas las cámaras me están enfocando a mí. Pero si yo enfoco hacia allá, voy a hacerlo en forma indirecta. Pero voy a poder, más hoy con la tecnología, identificar claramente a cualquiera de ustedes. Quizás no lo tengo identificado cuando capturo ese dato, pero lo voy a identificar posteriormente porque voy a preguntar, che, de los bigotes grandes, ¿quién era? Me va a decir tal persona. ¿Se entiende? ¿Qué derechos tiene entonces? Por eso es importante identificar quién es el propietario de ese dato, porque tengo que identificar qué derechos tienen, porque son los que yo tengo la responsabilidad de abastecer o decirle que no puedo por tal y cual motivo. Y ahí viene el gran problema que afrontan ustedes seguramente de forma bastante así. Primero lo que se llama la habeas data. La habeas data es el derecho que tengo yo, sabedor de que alguien tiene un dato mío, para preguntarle, che, ¿qué datos míos tenés? Y es una obligación yo poder tener que aportarle. Yo le digo, decime, ¿qué datos tenés míos en el sistema que liquida expensas o genera este tráfico de comunicación e información? Este tipo. Además de, tiene derecho. Porque la ley lo dice, no porque lo inventemos nosotros. Con lo cual, yo tengo la obligación como administrador de aportar. Mire, yo sé de esto, esto y esto. Y ahí voy a tener mucho cuidado con qué dato capturo también. Sí, usted tiene su grupo familiar, usted, su esposa, sus dos hijos, el perrito, y esa señora que viene los martes cuando su mujer se va a hacer el que baña. Es un dato, pero fíjense cómo lo maneja. Pero en definitiva es un dato. Entonces, en definitiva, el propietario de ese dato tiene la posibilidad de que, se aplica el mismo ejemplo a la inversa, se fue el señor a jugar al fútbol, porque si no, no quiero generar ninguna cuestión de género, cualquiera de ellos. Pero la realidad es que es un dato, y es un dato que yo tengo que aportar y tengo que tener la picardía como administrador, como sistema de base de datos, de no albergar datos que no puedo después o no debo tener, porque después al informar me puede generar una responsabilidad, aparte innecesaria, porque parte de las cuestiones de los objetivos que persigue la captura de datos es que el dato yo lo necesito para algo en particular. Yo no tengo derecho a capturar datos para ver qué onda. Tengo que hacerlo para un objetivo determinado. Por eso que mi captura de datos, mi generación de datos y custodia es para mi fin determinado. En el caso de ustedes tiene un fin determinado, que es administrar la cosa común. Hay determinados datos que ustedes no tienen por qué saber, porque no les interesa. Con lo cual ustedes mismos tienen que ser los que a veces limitan ese pedido de información para no tener aquella que no quieren manejar ni tener responsabilidad. En definitiva, esto le da el derecho a ese titular del dato a pedir, a exigir que se custodie la intimidad y la privacidad. ¿Cómo se custodia? Justamente, si yo soy el propietario y a quien le di el dato es el responsable del manejo de ese dato, en este caso ustedes los administradores, en este caso el consorcio propietario como entidad jurídica, en este caso las empresas que tienen base de datos y gestionan con eso, tiene la obligación de manejar esa información de una manera muy precavida para justamente no vulnerar la intimidad y la privacidad de ese propietario de ese dato. ¿Por qué hago todo esto y por qué pide la habeas data? Potencialmente ese propietario, ¿por qué quiere saber qué información tenés de mí? Porque quiero primero acceder a la misma, quiero verla. Quiero ver qué tenés en tu base de datos sobre mí.
¿Para qué quiero acceder a eso? Para modificarlo, por ejemplo. No es mi sexo. No vivo en tal lugar. Para restringirlo con la finalidad, por ejemplo, de eliminarlo. No, este dato usted no lo necesita, este dato lo tiene que eliminar. Y usted está obligado a eliminarlo. Por supuesto, y acá vienen cuestiones que no van para esta charla por una cuestión de tiempo, pero después esto se empieza a tener determinadas vías de ingreso de información que empiezan a modificar todo esto que estoy diciendo, que no está tallado en mármol. Porque en definitiva yo puedo saber que he sido parte de la captura de un video, que es un dato, cuyo propietario soy yo, que me tiene a mí como protagonista de robarme el florero del hall de entrada. Voy a pedir a Data, quiero ver lo que tiene, y le exijo bórremelo, y a mí me dice, no, pidáselo al fiscal. Entonces ahí tengo una confrontación con esto que estoy diciendo. Estamos hablando acá en situaciones normales. Y obviamente, bueno, todo esto, un poco reforzando lo anterior, es la confidencialidad. ¿Qué obligaciones tengo muy básicas, las que vamos a ver acá, como conservador y gestor de esa información? Primero, registrar, cosa que sé, que si pido levantar, no lo voy a hacer. Levanten la mano, ¿quién tiene la base de datos que manejan inscritas en el registro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales? Pasan los fardos, así como el Far West. Nadie. ¿Sí? Nos evitamos todo que levante la mano. Si alguien quiere levantar la mano, levántela. Pero casi que no. Bueno, pero es una obligación. No lo hace nadie, con lo cual pasa lo que pasa generalmente cuando tomamos decisiones a veces en nuestro país. No tengo ganas de ser el primero. Pero sepamos que esto es necesario realizarlo, y sepamos que el margen que tenemos porque no lo hacemos es porque todavía la autoridad del Contralor, por supuesto la autoridad del Contralor es el Estado, no ha generado las herramientas pertinentes, o no tiene la voluntad, la vocación hoy de comenzar a ver. Hay apenas algunos atisbos de la Dirección de Manejo de Datos Personales del Ministerio de Seguridad de la Nación, de empezar a generar, con algunas empresas estamos trabajando en el tema, de empezar a generar la conciencia de todos nosotros del enorme caudal de información y de datos que manejamos, absolutamente no registrados. Pero existe esta obligación. Obviamente, la de adoptar las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son las que no tenía con la planilla del vigilador en la puerta de entrada, porque se lo llevaba el viento esa planilla, y hoy establecer mínimas acciones que hagan que la base de datos quede preservada para el acceso público. Hoy, sobre todo, con lo que tiene que ver con el hackeo y el acceso ilegal a nuestros servidores, a nuestra base de datos, que por supuesto, contratando empresas que hoy nos acompañan, que tienen todo esto bajo normas de securitización importantes, hacen que se restrinja la posibilidad de hackeo, de acceso ilegal a esa base de datos. Pero sepamos que las acciones diariamente. Y vamos a arrancar por algo sencillo, ¿sí? No lindo, pero sencillo. ¿Qué es eso? Sean indulgentes, no sean mala gente. ¿Qué es? Gracias, una persona hermosa, sí. Muchas gracias. ¿Qué es? Una foto. Pero estamos hablando hace media hora. ¿Qué es? Un dato. Muy bien, dato. Es un dato, claro. Es un dato personal. ¿Y quién es el dueño de esto? En realidad es ChatGPT. Pero, ¿quién es el dueño? Porque si la mía salía muy mal. El dueño que soy yo. Entonces la relación jurídica acá está facilísima. Entre ustedes y yo. Yo soy el propietario, ustedes son los administradores. Es fácil. Les pido algo, ustedes ven el dato, ven esa foto. Wow. Ven, grande no lo veo nunca. Ve la foto y dice, está bien, yo estoy de voto con la persona adecuada, porque es el titular de datos, y voy a generar una vinculación con él, me exonará responsabilidad o no me exonará responsabilidades. Hasta ahí está perfecto. Ahora, les cuento un tema personal que me pasó para un poco ejemplificar la cuestión, ¿no? Yo tengo un amigo, muy amigo, somos íntimos amigos, que vive en Estados Unidos. Entonces, y maneja algunas redes más o menos conocidos. Vino a Argentina y dice, che, yo me quiero sacar una foto con un famoso. Entonces tenemos un amigo común que es Pedro, que es un fotógrafo, y me dice, ¿me sacás una foto con Raúl? Porque quería un tipo famoso. Entonces le saqué una foto. Y ahí apareció Raúl con el papel con él, ¿no? Y resulta ser que ya se me complejiza esto.
Porque acá está Paul y está ese muchacho. Entonces, yo voy al administrador que me tomó esta foto y le digo, quiero acceder a mi dato personal. Y el administrador me dice, ¿el dato de quién? Porque acá tengo dos titulares de datos de un mismo dato. Entonces, si a mí me piden el dato y está el lío, no hay problema porque es un personaje menor. Ahora, imagínense la inversa. ¿Sí? Puede ser el problema. Para lo cual el administrador tendría que tener el recaudo de decirle, che, Lío, ¿me autorizás que muestre este dato a Raúl? O Raúl, ¿me autorizás a que lo muestre a Lío? Olvidémonos de la judicial de lo que hablamos antes. Simplemente quiero acceder a esto. Esto ustedes todo el día lo enfrentan. Y todo el día, perdonen, Dios, hacemos cualquier cosa. Viene Raúl, le doy la foto. Viene Leo, le doy la foto. Le doy la foto, le doy la filmación, le digo que entró, que salió, con quién entró, se toma café, conoce a Marina, fue una asunta. Le digo todo. Ahora, vamos a algo más concreto. Que les pasa a ustedes, ¿sí? Sacando la chanza, que simplemente, no es una idea de faltar respeto a esta situación, pero simplemente para tomar conciencia de realmente lo complejo, lo que muy sencillo parece, pero lo complejo que es desde el punto de vista del impacto legal. Edificio, la de Quinto B, Tota de Abarejón, miembro del Consejo Propietario, que tiene mucho para aportar, sobre todo tiene todo el día vacío para él. Entonces, pero aporta un montón. Entonces, dentro de las cosas que aporta, dice, de la casa, así que el acceso a las cámaras del POL, lo quiero yo. No te lo esperes que el responsable soy yo. No, usted no está acá. Yo quiero saber, ¿qué quiere saber? ¿Policía? ¿Shiman? ¿Qué es lo que va a hacer con ese acceso? No, lo que va a hacer, y el administrador, por supuesto, entre una discusión que gane y una discusión que no tenga, ¿cuál elijo? La que no tengo. Ok. Entonces elijo no tener la discusión y le digo, entonces está doña Tota o Choclo mirando constantemente. Y empieza, por supuesto, con la tecnología captura datos, porque ese dato que ve, pongan en el mejor de los casos, la base de datos no la tiene. En algunos lugares gestiona la base de datos, o sea, hasta tienen en el departamento o en la unidad funcional el alojamiento físico de esos datos, ¿no? El rack, ¿sí? Entonces vemos una imagen. Mirá vos, el sexto B, este es el CEO de una fábrica de relemanes. La mujer se fue, la madre de San Juan, se enfermó y se fue. Y anoche. No, pero escúchame, viene a buscar una repeta, fíjate en la situación que está. Pero yo le voy a hablar a mi amigo. Pero doña Tota, pues dentro, no duerme. ¿Sí? Y al otro día, sonamos. Porque vino la misma persona con un problema mucho más importante. Y lo vimos hace poco, ustedes lo habrán visto todos, en el Super Bowl, ¿no? Más allá de la cuestión anecdótica, es una enorme afectación al derecho de intimidad, una enorme afectación al manejo de datos personales. Obviamente, esto que capturó doña Tota voló por todos lados, todo el mundo es consciente de esta información. ¿Y el responsable de esto quién es? Doña Tota. Son ustedes. Son ustedes y es el consorcio propietario que le va a devolver inmediatamente la pelota a ustedes. Porque el consorcio como entidad jurídica tiene que un gestor del manejo de las responsabilidades que le generan impacto legal. ¿Quiénes son? Ustedes. O sea que siempre no vienen para atrás. Esto mismo obviamente es aplicable a los barrios privados, donde vamos a invertir, y que se fue de viaje para vender lavarropas en el interior, fue el marido, y la esposa entra con un amigo a pasar un fin de semana a la casa. Esto pasa muy asiduamente, los que tienen una administración de barrios, muy asiduamente. Y genera muchísimos problemas legales con el administrador que facilita rápidamente esta información. Pero saquemos de esto, que puede ser un poco extremo, vamos a lo de convivencia diaria. ¿Sí? Cualquier discusión, barrio privado, discuten distintos propietarios. Entonces viene el que tiene poco pelo, para no decir calvo, y dice, quiero acceder a la información, a ese video o ese dato donde me agarré a piñas con el que tengo al lado. Y el otro me insultaba. Yo tengo acá un dato. ¿Y cuántos titulares de ese dato? 4 titulares. Más allá de que yo no debería meterme demasiado en esto, porque lo que estoy haciendo es generándome para mí un conflicto de
vecinos, y me estoy haciendo partícipe de ese conflicto, y hasta podría ser hasta un instigador. Imagínense si el pelado va y le pega 2 tiros al gato, porque corrobora que fue él. O esto pasa muchas veces cuando hay daños en las propiedades. Esto es muy común, mucho más común en los barrios que en los consorcios tradicionales, donde yo sé y sospecho que mi vecino me rayó el auto, pero no lo puedo certificar. Entonces quiero acceder a la información, al dato, donde ese dato, ¿quién está? El vecino, no estoy yo, porque quiero cerciorar que está el vecino. Puedo usarlo para hacer una denuncia de daños, ir por la vía civilizada, o puedo hacerlo para ir por la vía de hecho, golpear la puerta y decirle hola, ¿cómo andás? Para saludarte. Pero si ese saludo termina en algo grave, en alguna manera yo fui partícipe de ese aporte de información que generó, fue la chispa que quizás hizo volar el polvorín. Entonces, la realidad es que el administrador, ¿cómo se pone a cubierto de esto? Yo soy el responsable del tratamiento, yo tengo el dato y tengo la custodia. Usted necesita ese dato para ejercer un derecho, no hay ningún tipo, y no puede acceder porque no es el titular del dato, porque no está en la foto, o porque está en la foto, pero hay otros más que no tienen autorización de que yo se la muestre a usted, o que le dé el video, que le dé la copia. Entonces, inicie la acción judicial que dice que va a iniciar, y no tenga duda, y explíquele que ha hablado con la administración, que la administración cuenta con una base de datos, que este dato está alojado y preservado, y que nos lo pidan inmediatamente, va a tener toda la justicia, no nosotros. ¿Sí? Esto, bueno, muy rápidamente con el tema de los sistemas de videovigilancia en los barrios también sucede, en los complejos donde van a estar lo mismo, donde uno pone determinadas tecnologías electrónicas aplicadas a la seguridad, las cámaras, en los muros, y empieza la cuestión de, bueno, está dentro, la persona está dentro, me ven, entonces hay una serie de, la tecnología permite una serie de enmascaramientos, se llama, que es una especie de bruleo, donde, bueno, la parte que yo no necesito ver, porque ese dato no lo necesito para gestionar el barrio, la anulo, por lo cual no sé quién está ahí ni me importa, y después la parte que me interesa, que en este caso de la foto, es el exterior para saber que hay algún tipo de potencial intrusión. Resumiendo, una foto es un dato personal. Puede convertirse, eventualmente, según lo que tenga ese dato, en un dato sensible. El titular de dato es quien aparece en él. El titular puede pedir acceso a su dato personal para ejercer sus derechos que vimos antes. El administrador no puede compartir ese dato sin autorización del titular o sin orden judicial, que obviamente desplaza la voluntad de la persona. Debe exhibir el cartel reglamentario e está inscrito en la base de datos, como mínimo, como decía, a mi entender, tener la cartelería, y básicamente debe ser consciente claramente de la responsabilidad que le genera toda esta cuestión. Hasta acá, primera introducción del tema. No sé si tenemos tiempo para una pregunta, si no... No, las vamos a hacer por la aplicación. Por la aplicación, bien. Bien. ¿Y cómo me desligo de esa? ¿Le ponemos amonestación? ¿Lo amonestamos o...? Yo soy un esclavo de las normas. ¿La hacemos luego? Sí, por favor. Por favor, con el tema de los tiempos, más que nada, vieron que arrancamos mucho más tarde para dejar que la gente... Buen tránsito. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberla aburrido.